Bien, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor para este día. Si usted está en su hogar, le invito a que esté tomando su Biblia y pueda estar buscando allí en San Juan capítulo 10, en el verso 11 en adelante, una palabra muy conocida, San Juan capítulo 10, versículo 11. Le damos lectura a la palabra y dice: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es el asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Amén. Dios bendiga esta porción de su palabra que hemos tomado el día de hoy, la cual nos habla de un pastor. Le decimos a la audiencia que no está hablando de un pastor de una iglesia, no está hablando de un pastor que muchas veces nosotros conocemos, sino que está hablando Jesús le habla al pueblo de Israel y le dice que Él es el buen pastor. Y para la audiencia que estaba escuchando aquel día, para el pueblo de Israel, ellos entendían lo que le estaba diciendo. El pastor en Israel era un hombre que cuidaba las ovejas, que era un hombre que era aislado, que se iba con el rebaño a los montes, a los cerros, iba con las ovejas guiándolas, porque él iba delante de las ovejas, las guiaba. Y bueno, los pastores en aquellos tiempos eran muy mal vistos. Eran mal vistos por el pueblo de Israel. La ley de Israel decía que las personas eran inmundas cuando tocaban cadáveres muertos o animales muertos. Tenían sus reglas el pueblo de Israel. Entonces los pastores, como estaban siempre en continuo trabajo con las ovejas, eran mal vistos. Los pastores cuidaban las ovejas, pero también vivían de las ovejas. Consumían la leche de las ovejas, consumían a veces la carne de las ovejas, porque ellos estaban muchos días en el monte. No solamente era un animal que ellos los guiaban, sino que era también su sustento. El pastor, a la mayoría tenía que cuidarla, o mejor dicho, todas, pero de alguna de ellas iba a consumir la leche, a través de su lana también muchas veces se iba a abrigar. Iba a tener una relación con las ovejas, ese pastor, una relación de cariño, como cuando uno tiene un animalito en su casa. Uno a veces tiene un perrito y se encariña con el perrito, o un gatito, y se encariña con ese animalito. Y en aquellos tiempos los pastores lo mismo, la alimentaban y muchas veces se encariñaban, tenían una relación de afecto. Pero para el pueblo de Israel, los pastores eran lo más bajo de lo más bajo. No eran bien vistos, no eran tenidos en cuenta, no tenían lugar en el pueblo de Israel, porque, como le dije anteriormente, eran considerados personas inmundas e impuras, que no eran dignas de ofrecer ofrenda, eran apartados. El pueblo de Israel consumía la carne de oveja, de cordero. Muchas veces el cordero era utilizado para los sacrificios, pero los criadores, los pastores, eran muy mal vistos. Y entonces vino Jesús al pueblo de Israel y le dice: yo soy el buen pastor. Si hay un buen pastor, quiere decir que había malos pastores. Aquella persona o aquel siervo, aquella persona que está instruyendo mal al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, es un mal pastor. Aquel varón que te dice que todo es lícito, que todo está permitido dentro de la casa del Señor, le decimos que no es así, sino que el buen pastor quiere cuidar las ovejas. El buen pastor te quiere cuidar. El buen pastor te quiere decir: ve por este camino,
no hagas esto, no hagas aquello porque es malo, porque te puede ir mal. Muchas personas cuando le dicen la verdad, se lastiman, se hieren. Pero el Señor siempre va a decir la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad, al final, es buena. Y entonces dijo Jesús, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Por qué decía que su vida daba por las ovejas? Porque el pastor, como decía más adelante, muchas veces venía el lobo, venían los ladrones, venían los osos a atacar a las ovejas, y el pastor las tenía que cuidar de los animales salvajes. Muchas veces esos animales o los ladrones llegaban hasta el redil. Redil es una especie de corral donde habían ovejas de varios pastores. Allí llegaban los ladrones y robaban las ovejas. ¿Quién es el ladrón? ¿Quién es el salteador? El lobo. Primero es Satanás, que quiere arrebatar la oveja del lado del maestro, que quiere arrebatarte del lado del Señor, no quiere que camines en el Evangelio. Satanás es representado a través de un lobo, a través de un ladrón. Satanás es el mal pastor, aquel pastor que te dice, no, todo está bien, no te va a pasar nada, seguí haciendo ese pecado que estás haciendo, total, esta vida, después de esta vida no hay otra. Eso es lo que te dice Satanás. Pero el buen pastor te dice, no es así. El buen pastor te dice la verdad siempre. El pastor te va a cuidar. Y cuando viene el oso, si tú eres una oveja del Señor, el Señor va a salir y te va a defender. ¿Cómo lo va a hacer? A través de su Espíritu Santo. El verdadero pastor, el buen pastor, te va a llevar a pasto fresco. ¿Qué significan los pastos frescos? La palabra del Señor. Él es el buen pastor y la vida da por las ovejas. Jesús dio la vida por ti. Jesús dio la vida por mí. Nosotros somos la oveja del Señor. En este caso, primeramente, estaba hablando del pueblo de Israel. Estaba hablando a los israelitas. Pero también nos habla a nosotros, que nosotros somos ovejas del Señor. Nosotros estamos en su mano. Dice, la palabra del Señor nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y ella me sigue. Nosotros un día andábamos en este mundo, andábamos errantes, andábamos sin conocer al Señor, pero un día a lo mejor un predicador le predicó o escuchó la palabra a través de la radio, a través de la televisión y entendió de que había un Dios, había un Jesús que murió por su vida. ¿Por qué? Porque usted era una oveja del Señor. Si en esta tarde-noche que tú dices el Señor me está llamando, es porque eres una oveja del Señor Jesucristo. Él es tu pastor. Él es el buen pastor, no es el mal pastor. El mal pastor dice que, más el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Las deja a merced de los lobos. Pero la Biblia nos relata de que había 100 ovejas. O mejor dicho, habían 99 ovejas y una se había perdido. Y el pastor dice que dejó las 99 en el aprisco y salió a buscar la que estaba perdida. Si tú estás perdido en este mundo y no tienes a quién acudir, si tú estás perdido en este mundo y no sabes cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentido de andar caminando, trabajando todos los días, haciendo tareas de diferente índole, y no sabes, no le encuentras sentido a nada, el Señor en esta noche te dice que Él es tu buen pastor y Él va a ir al rescate tuyo, pero simplemente tiene que pedirle al Señor: Señor, yo soy una oveja tuya, ven y tómame en tus brazos, cárgame y llévame a redil. Porque muchas veces nosotros andábamos así, errante por el mundo, sin conocer a Dios, pero el Señor un día dejó la 99 y fue por nuestras vidas.
nos hizo entender el Evangelio. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor y Él dio la vida por nosotros. Aquí este pastor dio la vida por las ovejas, la dio la vida. ¿Y por qué? Porque dice que iba el lobo y Él puso su vida. Pero sabemos que el Señor Jesús puso su vida por nosotros en el madero de la cruz. Él ofreció su vida allí en la cruz. Él dio la vida por nosotros. Nosotros, como ovejas del Señor, no merecíamos la salvación. No merecíamos nada de lo bueno de esta vida. No merecíamos entender lo que Jesús hizo por nosotros. No lo merecíamos. Pero el Señor murió en la cruz para que nosotros sí le conociéramos al buen pastor. Al buen pastor. Dice que el asalariado que hace, huye. ¿Por qué? Porque es asalariado. ¿Qué está queriendo decir? Que los falsos pastores de iglesia, falsos maestros, en esta ocasión eran falsos escribas, falsos saduceos, falsos maestros de la ley, le enseñaban al pueblo de una forma errónea. Toda persona que enseña el Evangelio de una forma errónea y no le presenta a Cristo en su vida y que sabe que está enseñando mal y sigue, es un falso maestro, es un falso pastor, es un asalariado. Pero nuestro Jesús no es así, Él no es asalariado, porque Él es el Rey de todo. Él es el dueño del oro y de la plata, Él es el dueño de todo. Él no es el asalariado, Él es el buen pastor y Él quiere que tú vengas a sus brazos. ¿Por qué? Porque Él dio la vida por aquellos que le reconocen a Él como único y personal Salvador. La palabra del Señor nos dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el pastor, el buen pastor, dice que si hay una oveja herida, lastimada, en el Antiguo Testamento ya no hablaba de que Él la iba a curar, la iba a limpiar a las ovejas. ¿Por qué? Porque son sus ovejas. El pastor revisaba si estaban enfermas, las revisaba, las curaba, las limpiaba, porque Él es nuestro buen pastor. Y después les daba alimento. Nosotros como ovejas del Señor, el alimento es la palabra del Señor. La palabra del Señor es nuestro pasto fresco. En aquellos tiempos difíciles, tiempos complicados, los pastores eran mal vistos. Y los escribas, los falsos pastores, se asombraron porque Jesús dijo que Él era el buen pastor. Y la palabra del Señor muchas veces había tratado con muchos pastores. Sabemos que cuando vino el ángel, y vino y anunció de que iban a ser el Cristo, dice que se le apareció a los pastores. Dice la palabra del Señor de que, vamos a leer, dice allí en el versículo 26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco y me sigue. Y yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. En esta noche le decimos, si usted es una oveja del Señor, dice que nadie la arrebatará de la mano del Señor. Usted está escondido en su mano. Usted está seguro en Cristo Jesús. Estamos seguros en Él. ¿Por qué? Porque fuera de Él no hay salvación. Nadie lo va a arrebatar de la mano del Señor. Eso no es una seguridad. No da seguridad. Estar en la mano del Señor nos da seguridad de caminar por este mundo. Nos da seguridad de hacer las cosas. Uno puede ir a un lado y saber que va seguro. Si algo llegara a pasar, sabemos que vamos a estar en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque estamos en su mano. En el Señor hay seguridad. La oveja es un animal medio torpe, no se queja, es un animal que
si viene el peligro, muchas veces no está atento, muchas veces es fácil de atrapar. Nosotros somos ovejas, muchas veces somos así, somos torpes, el diablo nos quiere engañar con algo, nos engaña, Satanás nos dice ve para allá, uno va para allá, pero cuando estamos escondidos en la mano del Señor, el Señor no permite que nada de eso nos pase. Él nos cuida, Él nos guarda, Él nos protege, y no solamente eso, sino que vamos a estar siempre caminando seguro porque estamos en las manos del Señor. Hasta aquí sería la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración. Padre bueno, lleno de amor, lleno de misericordia, en esta noche te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra haga vida en los corazones de aquellas personas a las cuales hay necesidad. Señor, si hay alguna oveja tuya perdida, extraviada, alguna oveja, Señor, que se ha quedado y no se congrega, te pedimos, Señor, que tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, la muevas y la lleves, Señor, a pasto fresco, Señor. Te pedimos, Señor, que tú restaures, Señor, esas almas caídas, Señor, esas almas, Señor, que están detenidas, Señor, esos hermanos detenidos, Señor, que tú obres en la vida de ellos, Señor, porque son ovejas tuyas, Señor. Señor, y en ti estamos seguros, Señor. También si hay alguna alma necesitada, Señor, te pedimos, Señor, que tú le renueves su fuerza, Señor. Señor, dale fuerza, Señor, a las almas necesitadas y que te busquen a ti, el único Dios verdadero, Señor. Porque tú dices, Señor, que no quiere que ninguno perezca, Señor, que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Señor, que te busquen a ti, Señor. ¿Qué más pedirte, Señor, que esta palabra, Señor, sea de bendición y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.